Hola, llegó la hora del cuento. Encuentro. El caballero Tristán bajó la visera de su armadura, agachó la cabeza en señal de saludo y salió del palacio tratando de que su paso fuera firme y pareciera seguro. Trataba, y no estaba seguro de que lo estuviera logrando, de que no se le notara lo que de verdad sentía. Un miedo que apenas podía contener, un miedo que tenía que detener para que no se transformara en un escandaloso golpeteo de las rodillas contra las latas de la armadura recién estrenada. La orden había sido clara. Tenía que entrar al bosque prohibido, cruzar la montaña que inmediatamente se levantaba tras la frondosa arboleda y bajar al Valle de los Gigantes. Debía ir al lugar más terrorífico que se pudiera imaginar, donde vivían esos peligrosísimos monstruos, los gigantes del valle. Nadie olvidaba en el reino su única y aterradora visita. Una banda completa, decía la mayoría. 3 de ellos, decían algunos. Solo 2, decían otros. Uno solito, aseguraban los menos. Bueno, fueran cuantos fueran, cuando los hombres, las mujeres, los niños y hasta los animales oyeron el paso retumbante de los gigantes o del gigante solito, había cundido el terror y nadie lo había olvidado jamás. Y ahora, al pobre Tristán, que debutaba como caballero, le encargaban que fuera al valle a ver qué hacían los gigantes, a traer un informe sobre sus planes, y le exigían que trajera una prueba de su visita. Tristán no entendía el porqué, y se quejaba para sus adentros, metido en su armadura. «Estas cosas me pasan a mí solo», se lamentaba. «Con razón en la escuela de caballeros, en vez de decirme Tristán, me decían Tristán. Tengo más mala suerte que no sé qué», se decía. Pero por más que tuviera miedo y muy pocas ganas de cumplir con lo pedido, no podía dejar de obedecer. Para eso se había convertido en caballero, y una orden del rey era una orden que no se discutía. Mientras tanto, en el valle, Borodín, el gigante más joven en alcanzar el título de guardián del bosque, caminaba moviendo la cabeza de un lado a otro, arrastrando su garrote con enojo. El jefe de la tribu, el gran Korsakov, le había ordenado que atravesara el bosque y echara una mirada al reino de los hombres, a ver en qué andaban los humanos. Esa sería su primer tarea como guardián. Y a Borodín no le hacía ninguna gracia. La única vez que un gigante se había metido en el reino había sido por equivocación, perdido en una noche nublada y sin luna. Le había pasado tan mal que ningún otro gigante en su sano juicio quería volver a meterse en ese territorio. Y todos hablaban de los ejércitos de hombres a caballo que siglos atrás habían atacado a los gigantes, con armas pequeñas pero puntiagudas y filosas que lastimaban la piel. Mientras más lejos de los hombres, mejor, era la frase más sabida de los sabios de la tribu. Y Borodín estaba completamente de acuerdo con ella. Pero ahora, al gran jefe se le ocurría que fuera a husmear entre los hombres. Y Borodín se lamentaba para sus adentros. No sabía si lo que tenía era miedo, pero ese cosquilleo que le recorría la enorme panza difícilmente fuera otra cosa. Todavía refunfuñando, Borodín se metió en su choza, buscó algunas provisiones y que tiró sin orden en una bolsa enorme y, colgándose en un hombro una cantimplora con cálida agua de miel, se encaminó hacia el bosque. Tuviera o no tuviera miedo, estuviera o no estuviera de acuerdo, tenía que cumplir con la misión que le habían encomendado. El caballero Tristán y Borodín, el guardián, caminaban sin saberlo al encuentro de 2 culturas diferentes, al choque
de dos miedos y muchos prejuicios parecidos. Tristán tenía que cruzar el bosque para después subir y bajar la montaña. Borodín debía subirla por el otro lado, bajarla por donde Tristán la había subido y atravesar el bosque en sentido contrario. En algún momento, fatalmente, se encontrarían. Mientras Tristán picaba espuelas y lanzaba a su robusto caballo al galope rumbo al bosque prohibido, con lo lindo que sería que siguiera estando prohibido, pensaba saltando sobre caballo. Borodín subía a grandes pasos la montaña que circulaba al valle haciendo retumbar las piedras sin parar de quejarse. Todavía estaban bastante lejos el uno del otro, pero poco a poco se acercaban. Tristán llegó al borde del bosque justo cuando se hizo la noche. Tenía que decidir si dormiría a la vera de los grandes árboles o si bajaría del caballo y llevándolo del tiro atravesaría en silencio la arboleda. Lo pensó un rato y decidió que era mejor caminar. De todos modos, con el miedo que tenía, no iba a poder dormir. A Borodín lo sorprendió la noche justo cuando llegaba a la cima de la montaña. Buscó una cueva, encontró una no muy espaciosa, donde tuvo que dormir todo doblado y se puso a roncar. Apenas saliera el sol, bajaría las montañas de una sola corrida. Tristán pasó la noche caminando, con miedo, con mucho cuidado, en silencio. Avanzó despacio, pero sin pausa, por entre los árboles del bosque prohibido. Y cuando amaneció, se encontró en los límites del bosque a corta distancia de donde empezaba la montaña. Tristán estaba tan cansado y tenía tanto sueño que ahora sí, más tranquilo, bajo la luz del sol, se hizo una especie de cama con hojas, se armó una almohada con la montura del caballo y se acostó a dormir entre unas mantas. Su caballo, tan cansado como él, roncaba a pocos metros. Borodín, en cambio, había dormido como un bendito. Cuando el sol comenzó a calentar las piedras de la cueva donde se había refugiado para pasar la noche, se levantó, se desperezó, lanzó un bostezo como un bramido. Luego, descansado y menos enojado que el día anterior, dicen que los gigantes tienen poca memoria y nada de rencor, comió algo de las provisiones de su bolsa, tomó el garrote y corrió montaña abajo, haciendo rebotar las piedras como si provocara una luz. Con el ruido, tanto Tristán como su caballo, a pesar del sueño que tenían, se despertaron de inmediato. El caballero vio al gigante que venía corriendo a cuesta abajo, envuelto en polvo y haciendo caer las piedras que rebotaban como pelotas. Lo oyó gritar. En realidad se estaba riendo. Vio el garrote que el gigante llevaba alzado para mantener el equilibrio y creyó que lo habían descubierto y lo estaban atacando. Creyó que si no huía de inmediato sería, sin duda, hombre muerto. De un salto, olvidando la montura que le había servido de almohada, Tristán subió al caballo y quiso salir a todo galope. Pero una de las piedras le cayó encima, lo volteó y lo dejó ahí tendido, inconsciente. Borodín llegó a la base de la montaña, contento, ignorando lo que había pasado, pero oyó el relincho asustado del caballo y se dirigió hasta donde había caído Tristán. El gigante miró al hombre desmayado y se quedó quieto, con la boca abierta, sin saber qué hacer. Nunca había visto un hombre y se los imaginaba mucho más peligrosos que este pobre caballero indefenso dormido a sus pies. Su primera idea fue levantar el garrote y dormir al hombre para siempre de un solo golpe, pero de inmediato se quitó la idea de la cabeza. No podía hacerle eso a un ser indefenso. Así que abrió su cantimplora y le echó unas gotas de agua de miel en la cabeza. Tristán se despertó sacudiéndose y cuando vio a Borodín al lado suyo estuvo a punto de volverse a desmayar. Pero aunque tuviera miedo, el caballero tenía su orgullo y tenía su valor. Entonces se repuso, miró al gigante a los ojos, abrió la boca como para decirle algo,
Y como no se le ocurrió nada, volvió a cerrarla y se quedó callado, siempre mirándolo. Borodín tampoco sabía qué decir, pero le había gustado el gesto del hombre que lo miraba a la cara. Así que decidió saludarlo. Le dio los buenos días en su idioma y le preguntó cómo estaba. Pero Tristán solo oyó unos gruñidos incomprensibles, como de un oso. Borodín se señaló la cabeza y con gestos le dio a entender qué era lo que le estaba preguntando. Tristán entendió al fin, sonrió y le dijo que no era nada, solo un golpe. Por supuesto, Borodín no entendió las palabras de caballero, que para él sonaban como los trinos de un pájaro, pero sí comprendió por la sonrisa y los gestos de Tristán que apenas había sido un golpe, que no tenía nada grave. Sonrió también y eso, la sonrisa de ambos, los tranquilizó mucho. El hombre y el gigante estuvieron juntos durante varias horas. Compartieron algo de la comida de cada uno. A Tristán le pareció que probaba de monstruosas porciones de carne casi cruda. A Borodín, que comía semillitas o pequeñas golosinas. Bebieron ambos de la cantimplora del gigante y luego se despidieron con gestos. No entendieron nada de lo que se decían, pero se sintieron cómodos, como si fueran amigos. Al día siguiente, antes de entrar al palacio, Tristán se detuvo a pensar muy seriamente si tenía que contar lo que había pasado con todos los detalles. Pensó que el rey o alguno de sus caballeros quizás opinarían que si los gigantes no se mostraban feroces, habría que aprovechar para invadirles su territorio y ganarlo para el reino. O quizás no faltaría algún cortesano que al oír su idioma de gruñidos decretara que los gigantes eran bestias salvajes y que habría que destruirlos. Así que decidió que daría una versión diferente de los hechos. Mostró un pedazo de la comida del gigante, contó que la había robado de un campamento de soldados e insistió que era mejor, más saludable y más seguro dejarlos tranquilos, más allá de la gran montaña en su lejano valle. Borodín, mientras tanto, mostró la espada que el caballero le había regalado. Dijo que había millones de espadas como esa cuidando el límite del bosque y que lo mejor era no meterse con los hombres. Supo que si decía la verdad, los hombres los temían y eran muy fáciles de desmayar tan solo tirándoles piedras, entonces no faltaría algún jefe con ganas de ocupar sus territorios, de quitarles sus ganados y de encerrarlos en jaulas. Cuando los oyeran hablar y sus voces les parecieran, como a él, voces de pájaros. Borodín dedicó toda su vida a cuidar que el bosque no fuera atravesado. Y Tristán consiguió que el rey le permitiera instalarse cerca del límite con la promesa de que al menos una vez al mes echaría una mirada para ver en qué andaban los gigantes. Cada tanto, los dos, el gigante y el caballero, se juntaban en los límites entre el bosque y la montaña, compartían alguna comida e intentaban entender algo de sus palabras, entre risas. Muchos años después, cuando se hicieron viejos, entre los gigantes se decía que Borodín hablaba cada vez más agudamente, así, como si trinara. Y los hombres del rey preferían no invitar a Tristán a contar novedades a la corte, porque más que hablar, les parecía que gruñía. Hasta el próximo cuento. Nos escuchamos y nos vemos. Lavate las manos, suscríbete, dame me gusta y llama a los abuelos. Chao.